Bienvenidos a Alineando Vidas, Salud, Ciencia y más, patrocinado por Dolorfin Quiroprácticos. Unimos la ciencia y el bienestar para explorar juntos el arte de vivir saludablemente. Impulsados por el cuidado de expertos, cada episodio promete educación, inspiración y cuidado de la salud. Prepárate para alinear tu vida con nosotros. Comienza ahora en Alineando Vidas. Descubre más, vive mejor. Hola, ¿qué tal? Estamos en vivo aquí en el programa Alineando Vidas. Y la verdad es que estamos muy contentos esta mañana porque vamos a tener un programa muy especial con un tema muy controversial, pero tan importante. A todos nos importan los niños, la educación de los niños, el desarrollo académico, el desarrollo social, emocional de los niños. Y el día de hoy, el tema del día de hoy, vamos a hablar de educación en casa o un anglicismo como lo conocemos, homeschool. Y para ello tenemos una experta, ¿no? La experiencia que tiene en esto, que es Ariana. Le damos la más grande bienvenida, Ari. Gracias. Mucho gusto que estés aquí. Gracias. Me siento muy feliz. Y contenta. Eso es muy bueno. De compartir un poco. Experta, digo, porque llevo con mis hijos ya varios años haciendo escuela en casa, ¿no? Pero ahí vamos. Fíjate que yo creo que el método científico está basado en tú pruebas algo, compruebas que salió bien y eso te empieza a dar como la hipótesis, ¿no? La teoría, la hipótesis, la comprobación y puedes hacer como una ley. Y entonces esto me gustaría basarlo desde ahí, el valor de la experiencia. Y yo creo que hoy en día nos gusta a todos compartir experiencias. La verdad es que debo de confesarle al público que soy parte de esta experiencia. Yo también hice algo con respecto a bastante, ¿no? 7 años practiqué homeschool con mis hijos y pienso que ahí entonces lo que habla es como comúnmente se dice la voz de la experiencia, y la voz de la experiencia habla por sí sola, ¿no? O sea, es algo súper válido, sí, porque es un testimonio, es una experiencia, sí, tiene valores, tiene comprobación, y vamos a estar hablando de estos temas el día de hoy porque creo que lo controversial es eso, que va contra lo establecido, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, siempre el salirte como del sistema causa pues cierto revuelo. Correcto. O sea, causa cierta resistencia a veces porque estamos acostumbrados o llevamos muchas generaciones siendo escolarizados. O sea, de verdad, tu abuelito, tu mamá, o sea, fuimos escolarizados, entonces romper como que ciertos paradigmas en los que nos enseñaron que los niños aprenden solo yendo a un lugar, a un recinto, pues eso es lo difícil, ¿no? Qué bueno que mencionas las edades, porque en realidad, al menos en México, nuestros abuelos no necesariamente fueron los más escolarizados, de hecho. Uh-huh. O sea, este tema de la educación, como hoy la conocemos, quizá para sorpresa del público, es en los últimos 100 años. El concepto de escuela, 1800, cuando Estados Unidos se establece, 100 y tantos años, es como cuando Estados Unidos se establece, la educación era dentro de las iglesias, ¿no? Así es. ¿No? Pero la educación de los niños era en el hogar. Uh-huh. Si nos vamos a Europa, ¿no? Si nos vamos a civilizaciones anteriores, a los niños no se les mandaba a la escuela, eso es nuevo. Sí, porque, sí. O sea, si el papá era carpintero, el niño aprendía a ser carpintero en el hogar. Si el papá era joyero, el niño aprendía a ser joyero en el hogar. Y eran empresas familiares que iban bajando de generación en generación. De hecho, siempre se dice Castro and Sons, uh-huh, ¿no? Branson and Sons. O sea, el que lo iniciaba el negocio y sus hijos. Uh-huh. Eran negocios familiares. Y la verdad es que la escuela como la conocemos el día de hoy, repito, quizá para sorpresa del público, empieza con el desarrollo del comunismo, el concepto de escuela. Así es. Donde el niño tiene que estar sentado en una banca aprendiendo lo que el maestro enseña y no hay más. Y se saca a los niños del hogar para ser escolarizados y recibir instrucción. Así es. Sí, es un tema que pues lleva mucho tiempo hacia atrás y tiene un trasfondo pues
no muy padre, ¿no? Porque el hecho de que tú le quites al gobierno o una institución te quite a tus hijos en edades tempranas, sabemos que es muy, pues, catastrófico para ellos, porque desde que nacen hasta los 6 años se forma el individuo, se forma con esas características, con ese carácter, con ese pensamiento. Entonces, cuando tú haces eso, pues desarraigas totalmente esa necesidad de pertenecer a una familia, ¿no? Y después tenemos personas individualistas que solo ven por su propio bien, que no ven por la comunidad, por el desamparado, por el que tiene necesidad. Entonces sí hay una afectación, no solo a la persona, sino hay una afectación a la comunidad, hay una afectación al vecino, hay una afectación a un sinfín de personas, ¿no? Y eso pues se ve hasta hoy, ¿no? Lo podemos ver en muchas jóvenes, en muchos adultos, ese individualismo, pero es por esta falta de completar esa necesidad o llenar esa necesidad de pertenecer a una familia. O sea, me da hasta como un tono de tristeza, porque un niño en los primeros años lo que establece son vínculos afectivos. Y es el vínculo afectivo con papá y con mamá. Y en ese momento, de hecho, de los 0 a los 6 años es la madre con quien tiene que haber un vínculo afectivo tan importante, y después el padre, ¿no? Y que justo era como veíamos en las familias anteriormente, entonces se iban a sembrar, a la carpintería, a ver los animales, a la joyería, a la tienda, a la tiendita, lo que fuera, pero iban y aprendían con el padre y venía la vinculación con el padre. Y sí, yo creo que entonces vamos a movernos por ahí. ¿Sabemos cuál fue el producto terminado de una escolarización industrializada? ¡Wow! Ese es un nuevo término. Esta escolarización industrializada en la que se hacen escuelas, bancas, sillas, silencio, cállense, y ya les voy a enseñar, ¿no? Versus lo que fue toda la vida. Una educación en casa donde padre y madre son los más importantes e influyentes en el niño, ¿no? ¿Tú por qué tomaste esa decisión? Yo fíjate que tomé esa decisión porque desde niña, o sea, siempre fui antisistema. O sea, desde niña me di cuenta de las cosas que el sistema hacía mal. Entonces yo me acuerdo que yo le decía mucho a mi mamá, oye, porque me decía, es que te voy a inscribir con esa maestra porque es buenísima, ¿no? Entonces ya que la conocía, le digo, esa maestra no es buena. Wow. Y esa maestra no es buena porque veía muchas situaciones en mis compañeros, ¿no? Veía muchas situaciones y siempre decía, es que ella no ve por ellos. O sea, wow. Tenía una compañera que estaba teniendo problemas en su casa, o sea, estaba viviendo tal vez el divorcio de sus padres, una situación económica complicada, y hasta recuerdo su nombre, se llamaba Eva, y ella empezó a tener un rendimiento bajo, ¿no? De acuerdo a los estándares que coloca alguien. Que de hecho lógico, ¿no? En todas sus circunstancias. Entonces ella, en lugar de ser alguien acobijada, en lugar de ser alguien escuchada, fue alguien en que se le fue poner una etiqueta, ¿no? Ella es la que no hace la tarea, ella es la que no hace esto, ella no va a pasar a la secundaria, no va, o sea. Entonces cuando yo empezaba a ver esto, me empezaba a cuestionar muchas cosas. Entonces siempre fui súper antisistema. O sea, entonces yo recuerdo que le decía a mi mamá, mi mamá me decía, solo cumple, por favor, ¿no? O sea, solo pido, por favor, pasa los exámenes. Solo cumple, ya. ¿no? Porque aparte, bueno, nosotros vivíamos una situación en la que pues mis padres se habían separado y todo, entonces entiendo a mi mamá en esa parte en la que me decía, solo saca el barco a flote y deja. Pasa el año. ¿No? Sí. Pero nunca, o sea, siempre fui así. Entonces, cuando tengo hijos y empiezo a ver todo este tema de la educación y cosas así, me empecé a dar cuenta que yo no quería eso para mis hijos. O sea, cuando llegó mi esposo y me dijo, a los 3 años que tenía Mariel, que es mi hija más grande, me dijo, ya hay que ver a qué escuela la vamos a meter. Entonces yo cuando me dijo eso, como que entré en no, permíteme. O sea, me voy a informar. O sea, como que fue espérame, ¿no? O sea, como que empezaba, fíjate que la información es poder, ¿no? O sea, la información es poder. Entonces yo empecé a informarme, empecé a ver cómo eran los periodos sensibles de los niños, qué necesitaban los periodos afectivos. Hasta dije, no, o sea, si yo la envío a una escuela, esto va a ser catastrófico para ella. O sea, no. Entonces le dije a mi esposo, voy a hacer homeschool. Empecé a informarme, como que a ver, así, ¿no? Y mi esposo no quería. No, porque por lo mismo que tenemos esos paradigmas o esa forma de pensar, que solo se aprende en una escuela y que el maestro es el que nos hace aprender.
Ajá, ¿no? es el que sabe el todo. Que sabe todo, el que sabe todo y que entonces empecé en este estira y afloja hasta que, bueno, llegamos a un acuerdo y empecé a hacer homeschool. Empecé yendo, antes vivíamos cerca de la biblioteca Vasconcelos, es una biblioteca hermosa y ellos tenían un programa que se llaman Bebetecas. Entonces ponía a tu disposición un área especial para bebés en donde ellos podían interactuar con los libros, llegaban a hacer actividades muy padres, eso era antes, ¿no? Ahora ya no es así, pero bueno, en ese tiempo hacían actividades con los bebés, de hecho hasta había talleres de rebozo, o sea, eran cosas que yo dije, eso es lo que yo quiero, o sea, esto es aprender libremente. Entonces ahí fue cuando yo ya me empecé a encarrilar y obviamente me empecé a seguir informando más y ya fue cuando le dije a mi esposo, pues bueno, desde aquí hacemos homeschool con mi hija y con todos los hijos que tengamos. ¿Tienes 3 hijos? ¿Verdad? Tengo 3, ajá. O sea, y de ahí tomaste la decisión y antes de empezar a ver los resultados, porque tú tienes resultados con niños pequeños, yo tengo resultados con niños grandes, pero fíjate que en esto de la educación, vamos a centrarnos en hablar más de homeschool, pero hablando de la educación tradicional, lo que sí vemos es que se abrieron temas como el bullying, se abrieron temas en donde hoy muchos de nuestra generación, nuestras generaciones, están traumados de lo que pasó en primaria, en secundaria o en la misma preparatoria, porque fueron profundamente lastimados, ¿no? Lastimados en su autoestima, lastimados por la maestra, si la maestra te puso una etiqueta, si la maestra era el consentido de la maestra o el rechazado del profesor, si el profesor la traía contra ti, si había una banda de niños que no te aceptaban, si había una banda de niñas que te molestaban. Son traumas que cargamos toda la vida. Cuando tú usas la palabra catastrófico, es fuerte y es real, ¿no? Porque yo creo que muchas de las personas que nos puedan estar viendo saben de lo que estamos hablando, ¿no? Una lastimadura a esa edad. Sí, es una herida que pues no la olvidas, es muy difícil sanar, ¿no? Y sí, muchas personas han decidido hacer escuela en casa porque sus hijos han vivido temas de bullying. Pero yo creo que todo eso se remonta a una pregunta que siempre nos hacen cuando hacemos escuela en casa, ¿no? O sea, ese tema de la socialización, ¿no? O sea, ¿y dónde socializan, no? Y porque tenemos otra vez ese paradigma, esa concepción que en la escuela es el único lugar donde se puede socializar, ¿no? Y aquí voy a hacer un paréntesis, pero los maestros dicen, ¿no? ¿Te acuerdas que te decían pero a la escuela no vienes a socializar? Sí, es cierto. A la escuela no vienes a hacer. Ahí ya lo comprendimos, ¿no? O sea, sí, sí o no, pero bueno. Ajá. Entonces, pues no es el único lugar para socializar y también tenemos una concepción errónea del significado de lo que es socialización. A ver. Porque si lo buscamos, lo googleamos, lo buscamos, dice que socializar es tener las herramientas que se te dan en tu casa con tus padres para poder tener una correcta socialización en el mundo exterior, ¿no? Entonces es una cosa completamente diferente. ¿Y por qué lo ligo con el bullying? Porque en tu casa a ti tú infundes valores, ¿no? De respeto hacia la persona, pero también de respeto hacia ti, ¿no? De respeto a compartir tus ideas, tus ideales, tus formas de pensar, pero también de respetar al otro, ¿no? El hecho de que en una familia se te enseñan muchos valores en cuanto a civismo, ¿no? O sea, empiezas a tejer a ese ser humano, ¿no? Entonces, cuando ya sales a socializar, porque lo que sí se debe de hacer es proporcionar lugares y momentos, que no necesariamente tiene que ser la escuela, para que esa persona empiece a poner en práctica eso. Y eso es lo que no ha pasado, porque como todos pensamos que mi hijo va a aprender a socializar en la escuela, pues llega el niño, a veces agrede, a veces se deja agreder, no tiene tolerancia, a veces también puede ser que el niño pues, sea retraído porque, o sea, así es su personalidad y el otro niño no ha aprendido a entender que todos somos diferentes, ¿no? Entonces, cuando un niño no tiene estas bases, pues obviamente no va a socializar correctamente. Es que de hecho hay algo como dispara ahí, porque hablando de la experiencia, lo que yo he visto en niños que son educados en un ambiente seguro, porque
vamos a hablar aquí que homeschool, educación en casa, estamos hablando que la casa es un lugar seguro. Si la casa no es un lugar seguro, no. Pero si la casa es un lugar seguro, es un hogar, y puede ser monoparental, pero es un hogar. Digo que idealmente es como ambas partes. El niño aprende a relacionarse igual con los chiquitos que con los medianos, que con los grandes. Con la abuelita, el adulto, padre, el primo, la abuela, el chiquito, mi hermano, el igual. Y lo que vemos es que en un sistema escolarizado, el niño aprende a relacionarse solamente horizontal, ¿no? O sea, con los de mi edad. Y vemos a niños, por ejemplo, de 16 años, que si les habla un adulto se sienten incómodos, que desprecian a los chiquitos. Y uno de los, digamos, fenómenos que yo he podido observar es que el individuo que aprende a socializar en un lugar seguro, porque la abuela, porque como ya mencioné, ¿no? Diferentes miembros de la familia son su primera socialización. Entonces, cuando salen de ese esquema, están listos para tener relación hacia arriba, hacia abajo y de forma horizontal. Bueno, eso es algo que yo he observado. Y de una forma natural, ¿no? Y correcta, como debe de ser, ¿no? Porque a veces también pensamos que ya en edades más grandes que el que es sociable es el rey de la fiesta, ¿no? ¿No? Y la realidad es que no es así, ¿no? O sea, y que el que no habla, el que se mantiene sereno, el que ese no es sociable, ¿no? Y la realidad es que no, porque puede ser que esa persona que tiene una habilidad, porque eso sería el que pues es el rey de la fiesta, eso tiene una habilidad para expresarse, un don, ¿no? No tiene nada que ver con que sea sociable, no. O también puede ser que él es así porque pues pone la fiesta, ¿no? Y tiene muchos amigos y porque da mucho, ¿no? O sea, porque da mucho, porque aporta alegría pues claro. Es el rey de la fiesta. Sí. Pero no tiene nada que ver con que sea sociable. A lo mejor él mismo ni se respeta sus decisiones, su forma de pensar y accede a todo, sus límites, claro, y por eso y por eso lo podemos clasificar como sociable, ¿no? Y puede ser que la otra persona que no tiene ese don de hablar, de platicar, de hacer amigos, pero es una persona de una sola pieza, ¿no? O sea, su sí es sí, su no es no, defiende sus ideas, respeta las ideas del otro, o sea, eso es la realidad de una persona que sabe socializar, ¿no? O sea, y hasta los mismos adultos a veces nosotros también tenemos que hacer conciencia que tanto sabemos socializar, ¿no? ¿Qué tanto tenemos esas habilidades desarrolladas, ¿no? Y fíjate, porque tienes toda la razón, porque, por ejemplo, en el área de coaching me ha tocado coachar a algunos jóvenes y uno de los problemas graves que tienen es el no poder decir no. No quiero esta copa más, no quiero este cigarro, no quiero besarte, no quiero ir. Ya, deja tú. No quiero ir a la fiesta, no les puedo decir a mis amigas que no quiero ir. Tengo que mentirles, mi mamá no me dejó. Y entonces es como no pueden manejar el dominio de su propia persona. Y es todo porque aprendieron a que tenían que pertenecer o eran nadie, ¿no? Entonces, bueno, sí, creo que estamos viendo implicaciones psicológicas, sociales, emocionales. Y físicas, ¿no? Claro. Que afectan al individuo. Entonces volvemos al principio, ¿no? El niño en sus primeros años tiene que ser formado en el hogar, pero en un hogar seguro, ¿no? Sí, claro. Sí, estamos hablando como de familias que pues es un hogar seguro, ¿no? Hay otras realidades en nuestro país, pero estamos hablando en este momento de homeschool en un lugar seguro, de papás comprometidos, porque el hacer homeschool es un compromiso, ¿no? Importante. Es un compromiso, porque yo siempre he dicho que pues no todos pueden hacer homeschool ni todos quieren hacerlo, ¿no? Ajá. Pero cuando te decides hacerlo es un compromiso que tú estás adquiriendo con tus hijos y con la familia, ¿no? Tu esposo, tú, entonces pues si quien se dedica a hacer eso, pues sí, o quien nos dedicamos a hacer eso es un compromiso que claro, o sea, yo me acuerdo haber sentido la piedra del pípila encima, porque mi esposo me dijo, a ver, está padrísima tu idea súper romántica de tú educar a tus pollitos, conmigo, o sea, literalmente no cuentes, o sea, yo tengo horarios de trabajo, tengo muchas cosas que cumplir, que aportan a la familia, y entonces si vas a quererme de profesor, olvídalo.
Pero, y entonces yo recuerdo haber sentido el peso de sustituir a la institución llamada escuela. O sea, como dices tú, es un compromiso gigante. Sí, es un compromiso gigante que la mayoría de los que decides hacer homeschool, al principio sí te empiezas así como que a preocupar por cosas así como que ¿cuándo van a decir honores a la bandera o el himno o esto? La escolta. No tengo la escolta. Ajá, empiezas como que la mayoría así a buscar muchos currículos y no. Entonces ya cuando de verdad te sientas y ya ves la realidad de lo que es, dices, sí, es una responsabilidad muy grande, pero me tengo que quitar ese peso, ¿no? O sea, como que no puedo controlar todo. Yo lo que he aprendido en homeschool es que yo no puedo controlar todo, ¿no? Porque si tú crees que puedes controlar todo, pues te vuelves otra vez a la escuela, al profesor que tiene el control, que sabe todo, que, ¿no? Que, o sea, y no es así. La realidad es que el homeschool también hay una parte en la que cedes el control y que es bueno, ¿no? O sea, es bueno. O sea, reconocer que estoy tomando esta responsabilidad, pero tampoco siento el peso de que tengo que controlar todo, porque no podemos controlar. En mi caso no puedo controlar 3 cerebros que son totalmente diferentes. Correcto, y que piensan a un ritmo diferente y que son, ¿no? Lo único que puedo hacer es entenderlos. Y ahora sí que como que volver una mamá de múltiples personalidades, ¿no? O sea, con uno actúas de una forma, ¿no? Uno lo regañas de una forma, a otro le llamas la atención de otra forma, a otro de otra forma. Entonces te vuelves así como mamá con personalidad múltiple, ¿no? Pero sí, es una responsabilidad. Pero es que lo que tú estás diciendo es algo muy importante, porque entonces la mamá está atendiendo la necesidad del niño en particular. Como en esta teoría del construccionismo y el deconstruction, ¿no? O sea, entonces la deconstrucción de la sociedad. Hoy vamos a doctores que son holísticos, ¿no? Hoy sabemos que la medicina no es la misma para todos los cuerpos y que la medicina en su dosis y en su composición depende cada cuerpo. Que la forma de entenderlo es cada quien, ¿no? No todo es para todos. Y entonces, ¿cuánto más, como dices, ¿no? La educación, porque también se vende mucho esta idea en las escuelas de educación personalizada. Es decir, me voy a aproximar al niño, justo las palabras que acabas de decir, para entenderlo, para dar lo que el niño necesita, para proporcionarle a lo que el niño le hace falta o las herramientas que requiere para ir brincando los retos que se le ponen a cada niño, ¿no? Y la realidad es que sí, o sea, puede ser, pero pues cuanto más que en el hogar, yo también veo otro problema, que es el niño sale súper confundido. El niño no sabe la carrera, los cambios de carrera, no sabe qué quiere, o sea, como que no está enfocado en nada, ¿no? Entonces se hacen exámenes psicométricos, ¿cómo se dicen? Vocacionales, para poder ver más o menos. Y a mí me sorprendió muchísimo cuando le digo a mi hijo, yo veo que tú eres bueno para esto, por lo que veo que en todo tu curso de aprendizaje estas son las áreas que a ti te interesan. Pero no me quiero equivocar, porque yo siempre tenía esta cosa como, puede ser que yo esté mal, pero porque ¿quién me valida, no? Puede ser que yo esté mal, entonces vamos a pagar por ¿Sabes qué hizo la psicóloga? Cuéntame qué te gustaba de niño. Todas las preguntas que enfocó la psicóloga, muy buena, por cierto, una colombiana, wow. O sea, fue 1 hora de entrevista en donde mi hijo tuvo que contestar a qué jugaba, qué le gustaba, cuáles eran sus áreas de interés, en dónde sentía como cosquillas en el estómago, y ella le puso como varios escenarios, ¿no? Cuando estás en la computadora, cuando estás en la playa, cuando estás rascando arena, cuando te estás trepando un árbol, cuando estás armando un rompecabezas. O sea, ella tenía como que toda la gama de actividades en donde qué área del cerebro está como, ¿no? Llegó a la misma conclusión que su madre, ¿no? O sea, porque yo veía que el niño claramente era así, porque lo observé, ¿no? Y bueno, lo pagamos, fue muy bueno, o sea, la decisión fue muy acertada, digamos, pero fue por la observación, ella, desde lo lejos de la infancia. Y yo te aseguro que tu hijo también en el fondo sabía qué, ¿no? O sea, sabía, porque algo que desarrollan los niños que son educados en un ambiente de escuela en casa, o como se le llama, o de homeschool,
es que aprenden a tomar decisiones en un ambiente seguro, ¿no? Que no son juzgados. Que no son juzgados, no son juzgados, ¿no? O sea, tú les das la apertura, ¿no? Para poder decidir, ¿no? Es como por decir, yo siempre les pregunto a mis hijos cuando estamos trabajando en algo y yo los veo como que están distraídos, como que... ¿Saben? Algo que a mí me molesta mucho es que no externen que la herramienta que yo les proporcioné no les está llenando, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque le digo, a ver, tú estás perdiendo tu tiempo y yo estoy perdiendo mi tiempo, ¿no? Entonces, si tú no externas que eso que yo te estoy ofreciendo no es lo que tú esperabas, pues te vas a quedar con eso, ¿no? No vas a tomar la decisión de decir... De moverte. ¿no? Me voy a quedar ahí queriendo aprender eso porque mi mamá dice... que lo tengo que hacer, no. Escucha a tu cerebro, o sea, escucha lo que... Entonces, ellos saben que algo que a mí me puede llegar a molestar así en la escuela en casa es que ellos no tengan el valor de decir o de... Decirme, ¿sabes qué, mamá? No, esto no, voy a hacer esto. Pero eso es después de que yo rompe un paradigma, lo que te comentaba hace rato, porque uno cree que el que estén sentados, el cerebro está aprendiendo. Nada más cuando estás sentado, cuando estás dando una actividad, la realidad es que no. El cerebro, no le puedes decir al cerebro que deje de pensar en ningún momento. Es un órgano que ni siquiera ha sido totalmente estudiado por su grandeza, ¿no? Entonces, inmediatamente ellos se paran y toman otra cosa. Que es de su interés. De su interés. Aprovecha el tiempo. Sí, porque si yo estoy ahí, pues yo ni le entra lo que le estoy diciendo, ni le gusta la actividad y yo estoy perdiendo un tiempo, que yo también podría hacer otra cosa que podría ayudarlo a él, ¿no? Claro. Y él podría aprender otra cosa. Entonces, son esas formas en las que pues empiezas a gestionar al niño para que tome decisiones. En lo que le llama Montessori, en vida práctica, ¿no? A ver, me vas a ayudar a cocinar. ¿Qué de la cocina es de tu interés? ¿No? Yo quiero hacer esto, ¿no? No me gustó la comida. Bueno, ¿está bien? ¿Quieres otra comida? Puedes ir a prepararte otra comida, ¿no? O sea, esta es la que yo preparé, esta es la que yo hice, no te gustó, está bien, ¿no? Pero tú quieres comer algo diferente, pues vas al refrigerador y preparas tu comida, ¿no? O sea, también esas partes en las que empiezas a jugar con eso y lo haces en un ambiente seguro, ¿no? O sea, o en la que le preguntas, a ver, no sé, oye, mamá, me invitaron a tal lado, ¿tú qué opinas, no? ¿Me dejas ir, no? O sea, entonces tú ahí confrontas al niño, a ver, ¿tú qué crees? ¿Que sí es correcto, que no es correcto? ¿Qué te gustaría, no? O un simple decirle, no vas. Fíjate, ¿no? Que me parece, nunca lo había visto ese, o sea, como el valor de decir, porque yo lo manejé distinto y me gustaría entrar ahorita a eso de las diferentes modalidades que hay en el homeschool, pero mi hija acaba de entrar a la universidad y tuvo una cita con la psicóloga porque las universidades hoy están muy atentas de tendencias suicidas. Sí. Lo cual, o sea, me parece bueno y me parece terrible. No sé por qué, ¿no? Pero bueno, no vamos a tocar hoy ese tema. Y en la entrevista, mi hija iba muy enojada a la entrevista porque dijo, o sea, me van a hacer preguntas muy incómodas, ¿no? O sea, como te quieres suicidar, es como algo muy incómodo, ¿no? Entonces me dijo, la verdad no quiero ir. Le dije, ve y contesta las preguntas, como te las haga, contéstalas, bien listo, ¿no? Y fíjate que, y fue ayer esta conversación, me dijo, una de las preguntas que me hizo fue, ¿quién es la persona que te conoce mejor? Y entonces, entonces me quedé así, le dije, ¿qué contestaste? Yo así de, ¿no? Pues tú. Ella sabe, o sea, para que ella haya contestado eso es porque ella sabe que yo la he visto, ¿no? O sea, que yo la conozco. Que de hecho, en el último año de su homeschool, yo me metí en meterle carga en lo que yo le vi la habilidad. Porque dije, es que en esto es realmente buena, ¿no? Y le dije, entonces, mira, te voy a quitar matemáticas porque sí veo que el que manejes, ¿cómo se dice? Cálculo diferencial no te va a servir para nada, ¿no? Entonces, vamos a trabajar sobre esto, claro que es en lo que escogió su carrera, y ayer mismo también me mostró muchos de sus trabajos que me recuerdan sus trabajos, Ari, de niña.
de niña. Y la veo que está ahí a las 3 de la mañana haciendo maquetas y se va feliz a la escuela con 4 horas de sueño porque desde niña era su pasión. ¿No? Entonces, bueno, eso puede ser que un niño en la escolaridad se descubra, o sea, en el sistema, pero vamos a hablar de eso, de las opciones que hay, porque sabemos, o sea, los temas que hay son homeschool, on-school, word school. Platícanos, Ari, ¿qué? Pues bueno, homeschool es pues como lo traducimos de la escuela en casa, ¿no? O sea, darles, que en este caso yo lo veo como tomar la responsabilidad de tus hijos de educarlos en casa, ¿no? Ese es como que para mí realmente eso. Y bueno, dentro de homeschool hay los papás que deciden sacar a sus hijos de las escuelas, llevarlos a su casa, ofrecerles un programa y que pues cumplan el horario de una escuela, ¿no? Pero en su casa. Están los homeschool, que son aquellos padres que deciden que sus hijos pueden y tienen la capacidad de poder elegir qué quieren aprender, ¿no? O sea, sí son papás que traen ciertos paradigmas rotos, ¿no? Porque no es fácil, o sea, no te vengo a decir aquí que es muy fácil que uno pueda pensar de esa forma, ¿no? Porque pues por todo lo que traes atrás, ¿no? 100%. Pero bueno, sí hay padres que han logrado, luego que empezaron a hacer, sabían que querían hacer eso, romper esos paradigmas, y estos son los niños que deciden qué quieren estudiar, ¿no? O sea, que tú le proveen de las herramientas y el niño pues empieza a seleccionar, ¿no? Esto quiero aprender. Un poco lo que hablabas, ¿no? Un poco explorar lo que ellos se sienten atraídos. Okay. Eso es homeschool. Y luego, World School, pues esto aplica mucho a los papás que son ahora nómadas digitales. Era lo que estaba. Que se sitúan a lo mejor 2 meses en un país, o 2 meses en un estado, o 3 meses, o 6 meses, o viajan, y viaja toda la familia, y ellos aprenden de la cultura. O sea, aprenden del entorno, los padres hacen nosotros a veces lo practicamos, nosotros tratamos como familia de estar viajando alrededor de 6 meses casi siempre, no los 6 meses, pero sí 2, 1, una semana, entonces tratamos de hacer eso, y lo que hacemos en ese tiempo es que hacemos un programa, ¿no? Por decir, vamos a tal lado, ¿qué hay en ese lugar que sea de interés para ellos, ¿no? No, pues hay tal museo, hay tal zoológico, hay tal exposición de arte, entonces lo vas mapeando, ¿no? Entonces cuando haces World School, y eso es algo que a mí la verdad me fascina hacerlo. 100%. Y bueno, a pesar de que mi esposo al principio tenía resistencia al homeschool, él ama hacer World School, ¿no? Porque a él le encanta andar de pata de perro. ¿no? Claro. Él es así. Sí. Entonces, a mí me gusta, pero me gusta más porque yo he visto que es mejor vivirlo a imaginarlo, ¿no? O sea, eso es mejor a verlo en el libro, es mejor imaginártelo, ¿no? A verlo en el libro, lo estás viendo el animal, estás viendo a la jirafa, estás viendo cómo come, ¿no? O estás viendo a las personas que viven en esa comunidad, puedes hablar con ellas, puedes ver su entorno, ¿no? Nosotros siempre que viajamos y vamos en el taxi, le hacemos la plática al Señor, ¿no? O sea, como conociendo su vida de él, ¿no? Claro. ¿Qué hace? Entonces eso es como aprendes a hacer World School. Hay quien se dedica todo el tiempo a hacer eso, ¿eh? Yo te diría que, o sea, no sabía el término, lo estoy aprendiendo aquí contigo, pero pues yo lo hice. Sí. O sea, como no sabía que se tenía una categorización, pero creo que la libertad que nos daba el no tener que, ¿qué es esto? Nuestras vidas a los horarios escolares, entonces eso que pienso que es una aportación importante para el público que nos escucha. Bueno, si nos están escuchando en México, claro, si nos están escuchando en Colombia, en Ecuador, me refiero a cada país, cada nación es hermosa. Nosotros viajamos, cuando ellos eran chicos, todo México. Todo México. Vámonos a la Huasteca Potosina, a la Huasteca Hidalguense, a la Huasteca Veracruzana, y vamos a ver por qué es diferente y cómo se divide la división política de México. Parte de los juegos en el coche eran las capitales de México. Y decíamos, no están listos para conocer Europa, ¿sabes? Y además se me hace muy importante que el niño
tenga un amor por México. Mira sus cascadas, es que mira la riqueza de la comida mexicana. Esto se llama, cosas así, ya sabes que luego tenemos en la gastronomía mexicana medio rara. Esto no necesariamente te lo tienes que comer, pero existe, ¿no? Pero mira los colores, mira la gente, mira la belleza de nuestra nación, en la naturaleza, en la riqueza de las personas, de la comida, de su geografía, de lo que produce, de la riqueza que es México. Entonces, hay algo de lo que ahí yo me siento como muy, ay, qué hermoso fue, ahora que ya han tenido la edad para conocer otros países y otras naciones maravillosas, por supuesto, y que aprenden, y ahora ya lo ven así, quieren ir al mercado, quieren ver qué come la gente, o sea, como replicar el modelo. Dicen que en México no hay dos, porque no conocieron primero afuera, sino que este modelo nos permitió camioneta, maletas, vámonos. Y había un tiempo, yo llevaba en el coche, Ari, el piano. En algún punto de la vacación tienen que practicar sus lecciones de piano. Y bueno, hoy una de mis hijas tiene una carrera musical, pero porque yo llevaba el piano a todos lados. Y las guitarritas de Paracho eran muy importantes. A ella, por ejemplo, que le vi todo el rollo de la música, no, pues vámonos con todo, ¿no? Entonces sí, permitió esa... Pero me gustó el término, World School, porque... El mundo es la escuela, ¿no? O sea, aprendes del mundo. Exacto. O sea, y fíjate, a veces cuando yo comento eso en la página que tengo de Construyendo el Conocimiento, sí me han llegado a preguntar, oye, pero ¿qué pasa con las personas que no podemos viajar, no? O sea, porque también... Ahí te puedes ir al mercado de Xochimilco. Ajá, o sea, sí hay un claro. tema, pues sí hay una inversión, ¿no? Pero pues simplemente yo le he dicho, salte a caminar. No, Ari, espera. El dinero que uno se ahorra, vamos a hablar de ese tema, no pagan colegiaturas. O sea que ese dinero sí puede ser utilizado para el enriquecimiento del niño. Así es. Sí, es que es el panorama que tengas, ¿no? O sea, entonces sí es así como que hay muchas cosas por romper esas estructuras, ¿no? O sea, me salgo a caminar, me voy al parque, busco un animal, lo estudio, o sea, es que en realidad sí se nos han cerrado, nos han hecho que nuestra visión se cierre, ¿no? Cuando pues vivimos tanto tiempo escolarizados, ¿no? Pero pues poco a poco. Sí, claro. Y yo creo que una de las preguntas del público, y te pediría que se los comentes, Ari, es cómo escoges la currícula, cómo los revalidas, o sea, porque toda esta parte está como muy romántica, ¿no? Ay, qué padre, el niño se aprende en casa, sus papás son su primera influencia, que ahí creo que también falta hacer un énfasis, ¿no? Son más horas las que el niño es influenciado por externos que por ti. Y al rato, deja que te lleguen los 14 años, no hay una relación, no hay una conexión porque él fue formado en otro lado. La niña fue formada en otro lado, no por ti. Entonces es un choque en donde, sí, la adolescencia es la adolescencia, sin duda alguna, pero, bueno, volvíamos a estos temas de vinculación, pero... la parte donde el niño se vincula, el niño aprende a socializar, el niño tiene más experiencias, el niño es dirigido hacia donde son sus temas de interés, que son más o menos las áreas que hemos cubierto, y la económica, ¿no? Que hay un importante ahorro. Pero, ¿cómo sería ya la parte, volviendo al mundo real? ¿No? La parte de cómo la madre revalida, cuál es la currícula. Háblanos de esos temas que hay como que cierta legalidad que cubrir. Sí, bueno, en cuanto al currículum, pues bueno, cuando ya haces escuela en casa, la mayoría pues de los padres toma la decisión de que, como lo decíamos, ¿no? Los que hacen escuela en casa, que traen a sus hijos de la escuela y les colocan el currículum que debe llevar, ¿no? Ya ahí tú los seleccionas, pues como tú veas. Hay otros, como el homeschool o otros que son más flexibles, en el que, bueno, ya observas al niño, ¿no? Qué inteligencia maneja, qué edad tiene, qué maduración tiene, porque a veces la edad no tiene que ver con la maduración que tiene de ciertas áreas, ¿no? Si es un cerebro típico, si es un cerebro divergente, ¿no? Esas cosas son las que se tienen que tomar en cuenta, para que en realidad no te traigas nada más la escuela a tu casa, porque pues si te la traes, pues sí tienen. O sea, replicar el modelo. Replicas el modelo, bueno, entonces sí. pues no tiene mucho enriquecimiento, ¿no? En cambio, si tú te metes a fondo y dices, a ver, tomas como una responsabilidad, que es el que tú educas a tus hijos, a ver,
cómo es, qué piensa, qué habilidades tiene, entonces conforme a eso tú vas decidiendo y vas viendo qué currículum se puede adecuar a tu hijo, ¿no? Correcto. O qué educación alternativa puedes decir, bueno, yo me gusta mucho Reggio Emilio, o me gusta Montessori, o me gusta Charlotte Mason, o las diferentes que hay, y bueno, eso voy a implementar. Ajá. Eso voy a implementar, ¿no? Y pues la otra es que si no quieres llevar un currículum, yo por decir en mi caso, yo no llevo un currículum, no llevo un currículum específico. Yo empecé como homeschool, yo sí me aventé así como homeschooler, así. O sea, que pienso que aplica en edades como el kinder, ¿no? Y ya después sí empecé como por decir, mi hija lleva común en lectura, Mati, lleva también común en lectura. Las matemáticas, por decir, Mati las veo con Montessori, Ari las veo con el sistema normal, ¿no? Porque Ari es más estructurada, ella es más, ¿no? Pero obviamente con Ari soy más flexible en cuanto a los temas de creatividad, ella es una niña muy creativa, entonces soy muy flexible en los horarios y en esas cosas, ¿no? Y pues con Shoshi, que es la más chiquita, porque ella se empieza a unir, obviamente no lleva ningún currículum, ¿no? O sea, es más un juego de manos, de motricidad fina, ¿no? De esas cosas. Y ese es como pues puedes ir seleccionando, pero sí las bases son que tú conozcas al niño, ¿no? O sea, que conozcas cómo piensa, qué habilidades tiene, 100%. Hasta los lenguajes del amor, ¿no? O sea, qué tipo de lenguaje cómo recibe el amor. Porque es bien importante, a veces nos enfocamos mucho en el currículum, en la materia, en que saque 10, entonces olvidamos al niño, ¿no? Olvidamos al niño que la verdad, el valor del niño es por quien es. No por lo que saca, no por lo que avanza, no por los 10 que tiene, sino por lo que es, ¿no? Lo amamos por lo que es. Por la persona, por la personita que es. Ajá. Entonces, así es como solucionamos el currículum. Y el tema de cómo en México, porque cómo lo hacemos el tema de la certificación en México, el homeschool no está prohibido, pero sí está en una parte legal, porque tampoco está permitido, o sea, no está regulado. Y la única forma en la que podemos obtener un certificado es vía el INEA, con certificado y con sello de la SEP. Antes tenía antes tenía un programa 10-14, que a los 10 años tu hijo podía presentar el examen y le daban su certificado de primaria. Las cosas han cambiado precisamente porque muchas personas han decidido hacer escuela en casa. O sea, antes esto era muy conocido en Estados Unidos, y en Estados Unidos no es raro decir que alguien hace escuela en casa, porque hasta Harvard tiene su número de seleccionados homeschool, o sea, tiene su apartado. Entonces eso no era, pero en México decir que haces homeschool, sí, en algunos años, tú lo sabrás, era así como que ¿qué es eso?, ¿no? Entonces, pero conforme la gente se ha ido informando, conforme la gente ha visto, pues esto ha crecido, las autoridades se han dado cuenta, y también te pones del otro lado, ¿no? O sea, también no es que la autoridad no es que la autoridad sea mala, ni que no, sino que sí, también hay muchos niños que no son escolarizados porque los ponen a trabajar, porque hay violencia en su casa, porque tienen hogares disfuncionales, por negligencia. Entonces sí hay que también ver la otra parte. Entonces ahorita la única forma de certificar es a partir de los 15 años, 14 años en el INEA, te certifican primaria y secundaria. Y la otra es que inscribas a tus hijos en una escuela que le llaman Sombrilla, que es una escuela que está en Estados Unidos. Esta escuela tú le envías evidencias de lo que ha trabajado tu hijo, ellos te entregan un certificado y ese tú lo llevas a la SEP para que se haga la revalidación. También ya hay temas en los que te están pidiendo que corrobores o confirmes o por qué el niño está estudiando en una escuela en Estados Unidos y vive en México. Entonces están pidiendo que pues entregues algún documento que avale que el niño estaba en Estados Unidos, porque también está pasando esto. O sea, sí es real, sé de 2 casos que la autoridad pidió eso. Es que sí, es como, creo que de lo que estamos hablando aquí es que tiene que ser algo, como dijiste tú, la toma de una responsabilidad para poder hacer florecer al niño. Y en ese, o sea, tomando la responsabilidad escolar, el que la autoridad
tenga de hecho, sería excelente que la autoridad tenga la regulación adecuada, ¿no? Para que esto pueda ser como eso, abierto, controlado, revisado. Está maravilloso, pero lo que sí tiene que abrirse la autoridad es a la opción, ¿no? Al ¿por qué se les va a quitar a los padres el derecho de educar a sus hijos conforme a lo que creen y de ser la primera instancia que influye a sus hijos si los padres están tomando un compromiso de, pues esto, ¿no? Responsablemente aventar a la sociedad niños bien formados, ¿no? Niños bien informados, niños que, como dices, primariamente aprendieron respeto, amabilidad, sociabilidad en su hogar. Obviamente la escuela se convierte en algo maravilloso cuando los padres no están dispuestos a hacer esto, ¿no? Sí, claro, o sea, bueno, en esto nos podemos apegar al derecho internacional. El derecho internacional dice en el artículo 3 que sí, que el niño tiene derecho a una educación, pero en el apartado 2 dice que los padres también tienen el derecho de decidir qué tipo de educación pueden recibir, ¿no? Entonces, sí hay cosas que la autoridad tiene que tomar, pero también estamos respaldados por el derecho internacional. Ya han dado caso de que pues haya más complejidades, pero hasta ahorita sí hay una forma de certificar y sí hay una forma de que el niño obtenga papeles oficiales con sello de la SEP. O sea, es un tema en el que a mí me apasiona y nos podríamos seguir. Lamentablemente estamos llegando al fin del programa, pero Ari, platícanos rápidamente qué es esto de Rotando Libros. Sí. Eso es ya lo que hace Ari y queremos darle el espacio para que, como que producto de todo esto, ella tiene este tema de Rotando Libros. Platícanos. Sí, es una cuenta que nació, bueno, a mí siempre me han fascinado los libros, desde muy pequeña me han fascinado los libros y quise en un inicio compartir esto con mis hijos. Mis hijos pues también aman los libros y empecé a compartir los libros que compraba, los libros que me gustaban, que eran de temas interesantes y ya después de esto pues creamos una página que se llama Rotando Libros, donde el propósito de la página es acercar a los padres y a los niños a la lectura y ofrecemos libros a buen precio. No son libros de precios de primera edición ni nada de eso, son precios accesibles. ¿No son de segunda mano? No, son nuevos, pero son con precios accesibles. O sea, entonces así lo vendemos, hacemos ventas regularmente. Ahorita hemos parado un poco el proyecto, pero luego sí hacemos ventas en línea y empezamos a subir los libros, los empezamos a comentar y se hace una dinámica muy padre. Y pues ahí es donde pueden adquirir sus libros. La verdad es que sí ha sido una bendición porque cuando te llegan mensajes así de que no, es que a mi hijo le gustó tal libro y ahora ya lee esto, ¿no? Es que la realidad es que un niño no es que no le guste leer, sino que le damos lo que no le gusta leer, ¿no? Si tú le ofreces a un niño lo que le gusta leer, créeme que se va a devorar los libros, ¿no? Correcto. Entonces ese es el propósito de Rotando Libros. Wow, es una aportación más al cerebro del niño. Estamos fascinados con esta entrevista aquí en Alineando Vidas, gracias, ¿no?, a nuestro patrocinador oficial Dolorfin. Y pues hablamos de ciencia, salud y más. Y creo que aquí se habla de ciencia y de salud, de la salud emocional del niño. Y qué increíble que hay mamás como tú, Ari, que ponen todo. La verdad yo lo veo así, igual y es algo muy romántico, pero madres que ponen todo para justo eso, poner en la sociedad seres humanos integrales, íntegros, completos en todas sus áreas, que le aporten a México pues esta personalidad, como estos seres como en liderazgo, en honestidad, en su autoestima, que realmente puedan ayudar, ¿no?, a que toda la sociedad salga adelante, ¿no? Creo que es una labor súper importante. Felicidades, Ari. Gracias, ¿no? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, esta fue una edición más de Alineando Vidas. Gracias. Nos despedimos por ahora. Nos vemos en el próximo programa.